En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Hola, soy Reyes. Me han pedido algunas personas que cuente mi testimonio y entonces primero pensé en hacer un audio y después digo, bueno, voy a hacer mejor un vídeo, ¿no? Y para que vean mi cara de felicidad y mi cara de que estoy llena del amor de Dios. Mi conversión fue a finales de 2011 y fue después de estar 15 años alejada completamente del Señor y completamente alejada de la iglesia, de los sacramentos. Voy a contar un poquito de mi vida de familia. Mi madre sí se proclama creyente, pero bueno, ella está alejada de la iglesia y de los sacramentos. Mi padre es indiferente, nunca se ha planteado nada y ¿verdad? Él no niega la existencia de Dios, pero en mi casa yo no he visto religiosidad nunca. No he visto a mis padres que rezasen ni nada, ¿no? Tengo también un hermano menor, 6 años más chico, y él tampoco es creyente. Pero bueno, aún así, yo hice mi primera comunión y la hice, yo recuerdo que la hice porque siempre he sido una niña muy madura y la hice sabiendo lo que hacía, que iba a recibir al Señor y lo hice con mucha inocencia y con mucho amor. Después más adelante ya no fue nada de que me lo impusieran mis padres, quise confirmarme, hice la confirmación, pero ya la confirmación sí tengo que decir que fue algo más frío. Yo no sentí o no tuve una experiencia de amor de Dios. Bueno, pero lo importante es que me confirmé. Después ya pues seguí mi vida, el instituto. No tenía amistades ni ningún círculo que me acompañara en la fe. Entonces, gradualmente me fui alejando del Señor y fui abandonando lo que son los sacramentos, ya no iba a misa. Llegué a un punto que ya ni siquiera rezaba por las noches. Entonces, bueno, pues seguí mi vida, conocí a mi marido. Tenía una vida más o menos completa, según el mundo, ¿no? Me iba todo bien, encontré un trabajo, entraba, salía, económicamente pues también estaba bien, entonces no tenía así problemas grandes, ¿no? Pero sí tengo que decir que en estos años que vivía mi vida sin Dios, que estaba totalmente metida en el mundo, sí sentía mucha ansiedad y muchos vacíos. Yo siempre he sido una persona que me he planteado mucho el por qué estamos aquí, que debe de haber algo más. Siempre he sido una persona que me ha gustado buscar, siempre he estado en búsqueda. Y entonces yo buscaba mi felicidad. Entonces me dio por leer libros de autoayuda. Me gustaba mucho también todo el tema esotérico, tarot, piedras. Empecé a hacer meditación. Yo estaba en búsqueda de lo que yo creía que era la felicidad. Y nada de eso me daba paz ni me daba la felicidad. Y yo misma me decía, bueno, Reyes, ¿qué te pasa, no? Porque realmente no tienes ningún problema, pero en cambio yo sentía en el fondo de mi corazón que me faltaba algo y no sabía qué era. Entonces, nada, llegó la hora de casarme con mi marido y entonces yo siempre he intentado ser muy consecuente con lo que yo creía o pensaba.
Entonces, al estar tan despegada de la iglesia y de Dios, pues yo no quise casarme por la iglesia, aunque mi madre, mi abuela me decían que me casara por la iglesia, lo típico, pero como mi marido tampoco es creyente y yo pues estaba también tan distanciada, pues entonces decidimos casarnos por lo civil. Todo iba bien, bueno, todo iba bien relativamente. Después ya empezaron a venir problema tras problema, ¿no? Y teníamos nuestra vida más o menos planteada, ¿no? Y se fue derrumbando todo poco a poco. Por ejemplo, yo tenía un trabajo estable y lo tuve que dejar por problemas de salud. Empezaron muchos problemas de cabeza, de cuello, que al final supe que era fibromialgia. Pero eso en su momento, cuando me diagnosticaron la enfermedad, para mí supuso un problema grande. Primero porque tuve que dejar mi trabajo y segundo me encontraba muy mal, con muchos dolores y no le encontraba sentido a nada, ¿no? También mi marido empezó a irle mal en el trabajo. Él estaba con un socio, con un amigo, montaron una empresa y esa empresa fue cayendo poco a poco. Entonces, muchas deudas, muchos problemas económicos. Eso también nos llevó a tener problemas personales en el matrimonio. Llegó un punto que yo estaba desesperada porque nada me iba bien, ¿no? En ese momento tenía una tienda de ropa interior en La Macarena y tampoco funcionaba bien. Bueno, un día especialmente triste, ¿no? Iba muy triste para el trabajo, la tienda estaba en La Macarena y yo pasaba todos los días por delante de la Basílica de La Macarena. Entonces, como iba tan triste y con tantas ganas de llorar y necesitaba desahogarme, sentí la necesidad de entrar en la iglesia. Yo que nunca, yo no quería nada, ni cuenta con la iglesia, ni con los curas, ni nada. Era súper radical con eso. Pero esa mañana sentí la necesidad, como si alguien me dijera, entra. Total, que yo entré y yo no tenía concepto de sagrario. Yo eso de que el Dios estuviera en el sagrario vivo, eso yo lo desconocía. Entonces yo no me fui al sagrario, me fui a una imagen que hay una vez que tú entras en la iglesia, a la izquierda hay una imagen del Señor de la Sentencia, una imagen muy bonita, hay un reclinatorio. Entonces yo caí de rodillas en ese reclinatorio y me puse a llorar. Una de las veces estaba mirando hacia abajo y una de las veces miré hacia arriba, miré a Jesús con esa cara tan bonita y le dije, Señor, ayúdame, porque yo sola no puedo con esto. Entonces seguí llorando y cuando ya se me pasó un poco, pues salí de la iglesia. Esa oración hecha de corazón llegó al Señor y el Señor en ese momento ya yo le di permiso para que entrara en mi vida y entrara en mi corazón. Y desde ese momento el Señor empezó a actuar, aunque yo no fui consciente de eso. Yo salí de la iglesia y me fui a la tienda, abrí la tienda. Y ese mismo día sentí el impulso, la necesidad de buscar información sobre las apariciones de Fátima. Yo no sé por qué me dio por ahí. Y me acuerdo que empecé a leer todos los mensajes de la Virgen, la historia de los pastorcitos, que me gustaba, era muy bonita, era como un cuento. Pero hubo una cosa que me impactó mucho, que fueron las fotos del Milagro del Sol. En la última aparición, la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos que iba a hacer un milagro para que todos creyeran y para probar que esas apariciones eran reales.
Entonces, eso está todo recogido en fotos, salieron en los periódicos de ese momento, ¿no? En esos años. Y entonces, eso me impactó mucho porque vi las fotos, vi las imágenes de las personas, que al parecer en ese momento estaba lloviendo y cuando fue el momento del milagro del sol, las ropas de las personas pues se quedaron secas, ¿no? Y bueno, y eso fue verdad porque está en fotos y eso fue testigo, fueron miles de personas, ¿no? Las que había allí. Entonces, no sé, en ese momento es como si algo me hiciera clic en la cabeza y dije, bueno, si esto fue verdad, la Virgen desapareció, la Virgen está pidiendo que nos convirtamos, que me convierta, ¿no? Porque es algo personal que pide a cada persona. Bueno, yo me quedé con esa idea, ¿no? Yo iba pensando en eso y me caló muy fuerte, ¿no? Lo de la Virgen, las apariciones, lo que la Virgen pedía. Pero bueno, yo cerré la tienda, me fui a mi casa y a la mañana siguiente me despierto llorando, llorando, llorando. Mi marido me veía y decía, ¿esta niña qué le pasa, no? Era un llanto sanador, un llanto liberador. En ese momento me sentí por primera vez amada por Dios. Sentí el amor de Dios como se derramaba en mi corazón, como la misericordia del Señor se derramaba en mí. Y también a la vez sentí el dolor de mis pecados. Sentí cómo el alejamiento que había tenido yo de Dios, la vida de pecado que había llevado, cómo al Señor le dolía. Pero ante eso lo que prevalecía, lo que a mí me entusiasmaba era el amor que yo sentía. Es decir, yo no sentía que el Señor me reclamara nada, simplemente me amaba, me amaba. Entonces no podía parar de llorar. Tanto fue así que lo primero que hice fue correr a un confesionario. Me confesé muy mal. Me confesé de las cosas así más fuertes o más... Pero bueno, me confesé y le pregunté al sacerdote, bueno, ¿ya puedo comulgar? Y me dijo el sacerdote, claro. Y me parecía mentira, ¿no? Me parecía mentira la misericordia del Señor, ¿no? 15 años alejada de Él y ahora me había arrepentido, me había confesado y ya podía comulgar. Podía recibir su cuerpo, su sangre. Fue algo muy fuerte, ¿no? Esto solamente quizás lo pueda comprender alguien que lo haya vivido, que yo sé que hay muchas personas que han pasado por esta misma situación. Y cómo el Señor, porque yo no hice nada, cómo el Señor transforma tu corazón, te transforma a ti de un día para otro. Y de no creer, crees. Y de no gustarte nada referente a la iglesia, empiezas a amar a la Santa Madre Iglesia, empiezas a amar a los sacramentos, empiezas a comprender cosas que antes no comprendías. Y automáticamente sentí la necesidad de rezar el rosario. Yo no sabía rezar el rosario, lo busqué en Google, empecé a rezar el rosario, empecé a buscar mucha información sobre la fe, porque yo la verdad es que estaba un poco pegada en todos los temas de fe. Y nada, empecé a vivir mi fe un poco en solitario. Pero sentía al Señor tan cerca, el Señor incluso me ponía en el camino personas, me ponía en el camino incluso los libros que tenía que leer. Incluso todos los libros que me han impactado, me los he encontrado, me los han regalado. Es decir, el Señor cuidaba y cuida todos los detalles en mi vida. Y nada, hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, yo empecé a ir los domingos a misa hasta que me di cuenta, digo, bueno, los domingos nada más, ¿por qué? ¿Por qué? Si esto es lo más grande que hay en el mundo, la Eucaristía. Entonces empecé a ir a misa también entre semanas. Y bueno, y hasta el día de hoy, que ya hace 8 años de mi conversión, sigo enamorada del Señor.
y, y le pido al Señor que aumente mi fe, que este enamoramiento que yo siento por Él no se estanque, sino que vaya a más. Y, y nada, lo que quiero decir y contar con mi conversión es que, bueno, que los problemas siguen, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene historias, todo el mundo tiene cruces, pero cuando las vives acompañadas del Señor, cuando las vives acompañadas de la Virgen María, ya sabiéndote amada, sabiendo que ya no estás sola, todo se ve distinto y todo se ve distinto. Entonces surge esa felicidad de sentirte amada, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Lo mejor de la vida. Y el mensaje que quiero dejar a la gente que está viendo este vídeo es que igual que el Señor ha obrado en mí, puede obrar en cualquiera. Solamente hace falta un mínimo gesto de humildad y una pequeña oración de corazón, pidiéndole al Señor ayuda. Y el Señor no defrauda, el Señor no falla. El Señor está ahí. Pero el Señor es, como digo yo, muy caballero. El Señor no entra en tu vida y no empieza a orar en tu vida y en tu corazón hasta que tú no se lo pides. Entonces yo animo a todas las personas que dejen entrar al Señor en su corazón para que transforme su vida, para que transforme su corazón. Entonces verán grandes milagros. Así que nada, espero que este vídeo haya servido primero para dar gloria a Dios y segundo para que dé mucho fruto y llegue a muchos corazones que lo estén necesitando. Muchas personas que yo sé que están en búsqueda de Dios incluso sin saberlo. Y nada, no quiero alargar más este vídeo. Que Dios os bendiga a todos y unidos en oración. Un besito.